let's take one step at a time. You're looking at Richard Doty, the professional disinformer, trained to lie. I'm Richard Doty. There's probably about 80% of false information being presented, about 20% of factual information. Unfortunately, the UFO community doesn't know which is which. And that's your job to keep it that way? That was my job before. I'm a private citizen now, but back in the early 80s, it was my job to confuse the UFO community. Hola gente, ¿cómo le va? Bueno, en esta ocasión vamos a presentar a Mauro González y impresionantes sus teorías y a la vez también es muy bueno su canal Alter Anómalo en YouTube. Lo que vamos a ver ahora es un tema que a mí me ha tocado un poquito, de hecho, bueno, justamente Mauro me hizo ver este documental y se trata básicamente de cómo los servicios de inteligencia desacreditan o le ponen pescado podrido a una persona que creyó ver ovnis en una base. Sí, este es el caso, famoso caso de Paul Bennewitt, y además la ufología tendría que prestar atención a esto para en el futuro, si hay una información tan importante, tener siempre una desconfianza con respecto a la info que viene del Pentágono, de la CIA o los servicios de inteligencia. Acá tenemos al experto Mauri, que es el que más sabe de este tema, y él nos va a contar, nos va a relatar qué le pasó a este pobre Paul Benoit. Mauro. Hola Pablo, bueno, gracias por tenerme acá en tu programa. Así que bueno, vamos a contar un poco la historia de Paul Benewitz, que para mí es algo icónico en la historia de la ufología, es muy importante saberlo, Tal cual. porque del caso de Paul Benewitz surgieron eh, muchas de las cosas que hoy en día tenemos de la ufología moderna. Es muy importante conocer la historia de él. Él fue una víctima, en cierta forma, de los servicios de inteligencia. Eh, Además, también tenía digamos, una personalidad bastante particular. Pero bueno, Paul era un profesional, era un electrofísico, tenía un máster en electrofísica. También era un piloto acróbata de aviones. Y por sobre todas las cosas era ufólogo. Pertenecía a la APRO, a la Aerial Phenomena Research Organization. Y tenía una empresa llamada Thunder Scientific, que fabricaban sensores de humedad y temperatura para la Marina, la NASA, algunos contratistas y para las Fuerzas Armadas también, por supuesto. Tanto su casa como la empresa estaban prácticamente pegadas a la base de Kirtland, a la base aérea de Kirtland. Estos serían Albuquerque, Nueva México. Todo esto sucedió entre mediados de 1970 y mediados de 1980. No vamos a dar todas las fechas precisas, pero más o menos estamos hablando de esas fechas, 1975, 1976. Digamos, toda esta secuencia más fuerte que a él le pasó. Bueno, la historia básicamente es la siguiente. Él un día en la terraza de su casa, él vivía en un barrio bastante, digamos, jerárquico, bastante lindo ahí de Albuquerque, pero una persona adinerada, con su propia empresa. Estando una noche en su terraza, empieza a ver unas luces hacia la base, que se comportaban de una forma bastante extraña, o sea, flotaban, iban de costado, subían, tenían una especie de resplandor azul, y las veía periódicamente, casi todas las noches, a cierta hora salía y veía esta actividad ahí enfrente de su casa, en la base, a unos kilómetros, sería más o menos a
1 kilómetro de distancia aproximadamente. Entonces, él siendo ufólogo, siendo, digamos, ingeniero también, eh, tenía mucha curiosidad y empezó a comprar cámaras de video, lentes especiales. Y a todo esto también, como él era un profesional de la física y de estos sensores que él fabricaba, no solamente cuando él tenía estos avistamientos empezó a grabar, a filmar, a sacar fotos, sino que también empezó a usar unos equipos los cuales le daba una lectura y él podía obtener unos picos magnéticos. Cada vez que tenía estos avistamientos apuntando hacia ese lugar, él obtenía unas lecturas magnéticas que solo sucedían cuando estaban estas naves, que parecían, para él, eran, digamos, básicamente ovnis. Em, bueno, se empieza a preocupar un montón por esto. Em, Esto sucedía en la montaña de Manzano, que sería acá en Albuquerque. Esta montaña es muy conocida porque en 1947 construyeron una especie de búnkers donde era básicamente almacenamiento de armas nucleares y lo sigue siendo hasta el día de hoy. No se sabe qué hay adentro, obviamente el esfuerzo para que la gente no lo sepa siempre es muy grande. En todos estos lugares de Nuevo México, en el centro de Estados Unidos, hay un montón de cosas. Es básicamente un parque de diversiones del secretismo, de tecnología, de lo que a uno se le puede llegar a ocurrir. Está Sandia Labs, está Los Álamos Laboratory ahí cerca, todo está cerca, está todo, digamos, es un centro que es muy llamativo. Em, entonces el problema fue que Paul le empezó a contar a todos sus amigos ufólogos, a toda la gente de APRO, empezó a mandar cartas, reportes, porque ellos eran lo que hacían, en el nombre de su empresa, que era Thunder Electronics. Él empezó a mandar, Thunder Scientific, perdón. A todos sus amigos le empezó a mandar lo que estaba viendo. No los videos y las fotos, pero sí empezaba a mandar reportes sobre los picos magnéticos que captaba cuando tenía estos avistamientos. Le empezó a contar a mucha gente y ese fue el gran problema, que él le contó demasiado a mucha gente. Entonces, un tiempo después, él conoció a Richard Doty, que era un agente de la FOSI. La FOSI es Air Force Officers Perdón, en Special. realidad Sí, sí, él, inocentemente, el tipo, fascinado por todo lo que estaba viendo, sí. fue a la base militar diciendo, muchachos, miren lo que grabé. O sea, entró en la boca al lobo. El problema es que eso lo hizo después de haberle contado a medio planeta. Ese es el problema. Ese fue el gran problema de Benewitz. No haber ido primero con los militares. Porque si él hubiera hecho eso, o sea, Benewitz era un tipo que tenía mucho amor por su patria, por su profesión, por la Fuerza Aérea, por los militares. Si a él le hubieran dicho que no dijera nada, no decía nada. El problema fue que había divulgado la información por todos lados. Ese fue el gran problema. De ahí es cuando Richard Doty interfiere. Richard Doty es de la FOSI, Air Force Officer Special Investigation, o sea, investigaciones especiales de la Fuerza Aérea, o era oficial. Un cargo muy importante, ¿no? Es una especie de CIA de la Fuerza Aérea. El problema fue ese. Entonces, acá interviene Richard Doty, lo conoce a él, él se dirige hacia él le pregunta, bueno, mostrame. Va a la casa de Paul Benewitz y Richard Doty empieza a hacer un trabajo de inteligencia con él, donde empieza a fotografiar parte de lo que él tenía, de equipamiento que tenía en su casa, cómo es que capturaba estas cosas, parte de los videos, de los documentos, de las fotos. No se los entregó físicamente, pero él había, digamos, sacado información de inteligencia de la casa, básicamente con cámaras espías. En esa época se usaban unas camaritas chiquititas. Esta información que les estoy dando es la información más benigna de todo esto, ¿no? Porque hay Claro, muchas. claro. Y está En internet desclasificado porque, van a encontrar disparates de todo tipo. Esta es la información benigna de libros que se han escrito. Hay varios libros de Benewitz. em, Está el de la base dulce, está X descendiendo, que tiene más que ver con el tema de las naves, y está el de Greg Bishop, que es el más acertado, es el tipo que más documentación encontró y juntó. O sea, es una investigación muy, muy sana, digamos, ¿no? Todo lo que estamos hablando no es nada de porquería que van a encontrar en internet. Entonces, el problema era ese. El problema era que Paul estaba interceptando cosas en esta base aérea. Con el tiempo no solamente interceptó picos magnéticos, sino que empezó a construir otras antenas y otras cosas y empezó básicamente a rescatar datos de la base. O sea, datos analógicos y digitales, básicamente, lo cual fue un gran problema. Y ahí fue cuando
Richard Doty tuvo que intervenir de una forma más dura, digamos, porque el problema, como te comentaba antes, es que Paul ya le había contado a medio planeta. Entonces no había forma de, De digamos, de matarlo. arreglar. No lo podían matar, Claro, desaparecer. no había forma de arreglar la situación. Entonces lo que había que hacer, a veces la gente bueno, algunos de nosotros de grupo sabemos bien, pero para la gente que no lo sabe, el tema de inteligencia y contrainteligencia es, por ejemplo, cuando inteligencia es cuando uno va a reconocer y a sacar información. Y la contrainteligencia es cuando este ente o esta entidad se da cuenta que tiene un espía y lo que hace no es matar al espía o meterlo en la cárcel, lo que hace es hacer acciones para que ese espía termine entregando mala información a la fuente. Claro. Entonces, lo que Pescado pasa, podrido le ponen. Esa es la exactamente, palabra, le ponen exactamente, pescado podrido. sí, sí. Sí, sí. Entonces lo que sucede es que el plan de la Fuerza Aérea, a través de Doty con finalmente a Paul Benewitz, es decir, tenemos que desviar la investigación de Paul y tirarlo para un lado que no sea lo que estamos haciendo ahora. Entonces, ¿qué pasa? Paul básicamente estaba interceptando señales de un proyecto secreto de la base aérea. Perdón, Sí, sí. Mauri. Ujú. Acá hay dos disonancias. Yo sé cuál es la tuya, pero, o sea, que el tipo pudo haberse topado con top secret de alguna dinámica oculta o secreta militar, alguna incursión militar, o pudo haber visto ovnis. ¿Vos Sí, creés que tiene que obviamente. ver? Puede ser que haya visto algo que no tenga que ver con top secret militar. Esto era bastante peculiar porque cuando él filmaba y sacaba fotos a estas naves o a estos vehículos que él veía a la distancia, él veía que pasaban por al lado de los guardias de seguridad, que pasaban por al lado de un jeep, y él no entendía cómo no lo veían. O él daba por entendido de que ellos ya estaban familiarizados con eso y no le daban, digamos, Mucha pelota. claro, la atención necesaria, o que realmente no los estaban viendo. Entonces, por eso Paul terminó contándole, bueno, igual esto se me pasó, pero Paul Benewitz trabajaba para los militares. Él hacía estos sensores de humedad Sí, y sí, sí. para las aeronaves, básicamente. Entonces, él termina también, en cierta forma, temiendo a esto porque era algún trabajo de inteligencia sobre la base de algo alienígena o extranjero, obviamente. Por parte de él, el tipo era muy entusiasta de los ovnis, era muy fanático, como nosotros. Entonces, entonces el tipo, si vos le dabas, digamos, la rienda para ir para ese lado, el tipo lo iba a agarrar. Entonces, Claro, ¿qué claro, pasa? claro. Claro, Richard Doty, el remedio que encuentran digamos, con la Fuerza Aérea es decirle, inclinemos todo esto para el lado alienígena, extraterrestre, para cubrir los proyectos que se estaban llevando a cabo en esa base aérea, que eran top secret. Y eran top secret por una razón. Estábamos en plena Guerra Fría, como hace años, y seguimos estando, creo yo, más allá de que la Unión Soviética no exista. Algunos dicen que no, pero yo creo que sí, nunca dejó de ser. Entonces, parte de esta información no se tiene que filtrar para que Claro. el enemigo nunca se entere, porque Es si top se secret. filtra en los civiles, claro, si no se termina filtrando. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto se llevó para el lado de lo extraterrestre. Entonces, Richard Doty lo lleva a la base aérea, tiene una reunión con algunos, digamos, comandantes y almirantes de la base aérea, les cuenta lo que captó, todo el trabajo que hizo, todo lo que pudo recaudar sobre toda esta situación que pasaba. A la mayoría no les interesó, se levantaron de la mesa y se fueron. Dos quedaron interesados y le dijeron, bueno, seguí investigando, ¿qué necesitas? Y Paul básicamente pidió financiación, pidió plata. Entonces, y se la dieron. Los financiamientos vinieron de parte de la NSA, de la National Security Agency. Hijo de puta. O sea que Paul no solamente siguió investigando, le siguieron metiendo énfasis en lo alienígena. Richard Doty le decía, no, porque se dice que hay una base. O sea, Richard Doty le empezaba a contar historias, las típicas historias de los grises. Bueno, en todos estos episodios a los nórdicos le decían suets, como de sueco, una especie de suecos. O sea, empezaron a inventar cosas y a darle un montón de papeles que le daban a entender de que había una intervención alienígena abajo de la montaña, básicamente, que Qué bárbaro. había alienígenas que estaban transmitiendo, haciendo otras transmisiones, y esas naves que veían eran extraterrestres que estaban camuflados, y el tipo se empezó a volver loco.
A todo esto, se comió un sapo gigante. Un el tipo sapo enorme. estaba como Pobre tipo. prendido fuego. A todo esto, Prendido a, fuego. a todo esto encima que le dicen, seguí interceptando, o sea, le dieron financiación, lo compraron por todos lados, y a todo esto, además de esto, le entregaron un equipo especial que le dijeron, mira, toma, con este equipo todavía vas a poder interceptar mejor las señales. Se dice, esto no es seguro, no se ha encontrado ningún documento ni nada, pero se dice que esa computadora se la entregó Joseph Allen Hynek a Paul Benowitz. No está comprobado, no hay papel, No me pero sorprende, ¿eh? pero por muchas fuentes se dice que él fue el que le entregó esa computadora a Benowitz. A partir de ahí, Benowitz empezó a enganchar, empezó a capturar video, audio, no, no solamente texto. No, Entonces, aparte captaba las cámaras de los extraterrestres, las naves, y veía sí, los sí, sí. Caddyshack. Es terrible es eso. No, 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 es tremendo. No solamente eso, sino ya hasta la morfología surgió de ahí. La morfología del gris surgió de unos gráficos que él pudo llegar a reproducir de esas señales. A todo esto, él captó tanta información que terminó desarrollando un plan, un proyecto que se llamó Project Beta, que él básicamente desarrolló un plan en el caso de que hubiera invasión, cómo derrotarlo, cómo ganarles a los extraterrestres. Por eso yo digo que muchas cosas han salido de acá. Ese plan suena muy a Día de la Independencia. Él dice como que los extraterrestres tienen una mente colmena y en ese caso habría que derrotar a la reina. Es lo mismo que vemos en Día de la Independencia, básicamente, muy parecido. Entonces, Paul Benowitz estaba prendido fuego con esto. Hay situaciones, Impresionante, impresionante. hubo otro investigador metido en el medio llamado Leo Sprinkle, y él contaba que el tipo se le aparecía hubo un momento en que apareció una abducida. A todo esto, sumándole a todo esto, apareció una abducida llamada Myrta Hansen, que es muy conocida porque es la misma señora de la que habla Linda Moulton Howe. Es esta abducción donde la señora tuvo experiencias con mutilaciones de ganado, que supuestamente vio una vaca, que la despedazaban. Vio una especie de tanques australianos, que se llaman bats, que dice que había cuerpos y pedazos de cuerpo humano flotando, básicamente. Son muy parecidos a los tanques australianos, mirá qué coincidencia. Este Leo Sprinkle dice que Paul Benowitz llegaba a la casa y dice que estaba aparecía con un revólver y con una ametralladora, porque el tipo tenía armas, digamos, dice que el tipo le decía, dale, prepárate que hoy puede ser que invadan, dice que el tipo ya estaba Claro, lo que pasa es que, bueno, esto paranoico. es una función del Servicio de Inteligencia de Fuerza Aérea. Vos Sí, sí. imaginate esto para plasmarlo acá en Argentina. Van los ufólogos, van a hacer Uritorco, empiezan a ver Ujú. luces, se contactan con un militar de la zona y dice, eso que están ahí son naves extraterrestres. Te doy, no diga nada, pero te voy a dar una info para que sepa. Imagínate el ufólogo argentino, se come un sapo y vas a estar excitado hasta inclusive separarte de tu familia, porque la información que te dan, te volvés loco, pero era pescado podrido. Sí, era terrible. Y él llegó ya a unos niveles de paranoia demasiado altos. O sea, el tipo era un tipo muy inteligente, que no era fácil, o sea, los servicios de inteligencia tuvieron que ser muy astutos porque no le podían mentir de una, tenían que darle un poco de verdad, pero un 80% mentira, al menos porque si no, él no enganchaba. Era un tipo muy inteligente, pero estaba demasiado metido con este tema. Perdón, era muy apasionado. A todo esto, en la base hubo casos ovnis, digamos, relevantes. Hubo reportes, digamos, de los guardias de la base que han visto discos luminosos que han despegado a una velocidad terrible. Pero ¿qué pasa? Los reportes que se encontraron, que están los documentos, Greg Bishop los tiene, en los reportes como que es una queja interna, como diciendo qué están haciendo, qué están probando. Los días que sucedió eso, todos los radares se vinieron abajo y no funcionaron casi por un día. Después volvieron a funcionar, nadie supo por qué. Pero es llamativo porque la queja fue interna, como diciendo quién está experimentando, quién se metió y está sucediendo estas experiencias que tuvieron. Básicamente eran discos luminosos que paraban en la base, los radares se venían abajo y después veía que se iban y se levantaban a mucha velocidad. Hay muchas cosas raras, demasiadas, pero... Por eso te decía, Mauri, perdón que Ujú, te interrumpa, que quizás ujú. otra posibilidad, yo creo que apoyo más a que haya habido un Tom Secret, pero pudo haber una posibilidad y no la podemos descartar, Ujú, que el tipo realmente haya visto, esto entramos en una línea más difícil de probar, digamos, bases militares con ovnis, el tipo lo haya visto realmente
y lo que le hicieron a esta gente, le hicieron una contrainteligencia para ponerle más ovnis, pero de Tergopor. Es una Sí. posibilidad, pero bueno, es más fuerte lo que decís vos. Ahora vamos a ir más a esa parte. O sea, mm, a qué era realmente lo que estaban protegiendo y qué era lo que Paul realmente se había metido. Sé que estos casos están. Hay unos casos, las luces que él veía, estos discos que de pronto desactivaban los radares. Hay cosas, han pasado muchas cosas raras, siguen pasando cosas raras ahí. Pero bueno, en un momento Paul Benewitz se cruza con esta abducida que es Mirta Hansen, que básicamente dice eso, que fue secuestrada por extraterrestre, vio como despedazaba una vaca, vio como había partes de cuerpos humanos. Y de alguna forma, los servicios de inteligencia hicieron que Paul se distrajera un poco. Lo que ellos querían es que se olvidara de la montaña de Manzano y todas estas señales que estaba interceptando. Entonces, básicamente lo que hicieron fue distraer su atención hacia la base de Dulce, que estaba más o menos a unos 500 kilómetros de ahí, que ahí es cuando él conoce a Gay Valdés, que Gay Valdés es el tipo que ha dedicado su vida a las mutilaciones de ganado, que no mucha gente lo conoce. Una fascinante teoría que a mí me hizo mucho ruido y me está haciendo mucho ruido, ¿eh? Sí, sí, Sabiendo él... lo que hicimos de investigaciones de mutilación de ganado, que se han encontrado sustancias que tienen que ver con lo humano. Sí, Seguí, sí. Maurito. Y bueno, cuando él se traslada a la base de Dulce y empieza a hacer el mismo trabajo, porque él da por conclusión, después de haber conocido a Mirta Hansen, que la base extraterrestre estaba ahí, que estaba ahí, en la base de Dulce. Em, Hay una entonces, parte, Mauro, perdón, disculpa que ¿mm? te pregunte, pero hay una No, parte no, que a no, mí para nada. Sí, sí. me da mucha bronca y risa. Los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea le plantaban pedazos de ovnis ahí ¿cómo es que yo te dije? En la mesa, ¿cómo es el lugar que habíamos hablado? Archuleta Mesa. Archuleta Mesa, le ponían pedazos como si fuera un ovni y Paul Bunyan iba volando con su avión y decía, ahí están las naves, ahí están los pedazos de Sí, naves. sí, sí, Es sí, sí. terrible eso, es terrible. Exactamente, exactamente. Yo no puedo decir la palabra, pero se entiende. El sapo que se comió ese tipo. Pero aparte lo Lo puede haber volvieron comido loco, lo volvieron loco. cualquiera de Argentina. Imagínate que te invitan con un helicóptero, un militar y te dice, mira, ahí hay una nave extraterrestre, está toda hecha mierda. Y vos te lo Sí. recomés. No, Por eso lo es peor muy de todo que... importante lo que dice Mauro, Sí, sí. de que el ufólogo escuche bien este caso. Sí, sí, ponían vestigios como de naves, como pedazos de chapa, cosas así, y después se los sacaban. Y el tipo volvía a volar y no los veía y decía, no, viste, son los extraterrestres que se los llevaron, están encubriendo todo. Y bueno, hay muchas evidencias de que lo que se probaba ahí era el avión Stealth, el primer prototipo también. No va a ser, no necesariamente un ovni, pero bueno, hay muchas cosas que indican eso. ¿Qué es el avión Estel? ¿Cuál es el triangular? Sí, El triangular. digamos, el Black, tipo el Black Widow El sería. Black Widow, ah, sí. Bueno, entonces básicamente Paul se traslada a Archuleta Mesa, donde conoce a Gay Valdés, que Gay Valdés estaba metido con todo el tema de las mutilaciones de ganado. No vamos a entrar en eso ahora con las mutilaciones, pero seguimos con la historia de Paul. Bueno, básicamente para ir resumidamente por arriba, en Dulce, si bien había una base, no tal vez la base subterránea con los alienígenas grises, eso son suposiciones y son historias que se han inventado, las ha inventado Bob Lazar, las ha inventado John Lear, después apareció este tipo Phil Schneider, que es bastante polémico, yo no lo tomo como real lo de Phil Schneider, hay mucha gente que ha visto eso de la batalla abajo de la Tierra, es un invento, mucha gente, inclusive Gay Valdés, estuvo en la muerte, digamos, en el departamento cuando murió Phil Schneider. Y él dice que, bueno, que era un tipo bastante peculiar y que hubo unas intenciones de que la mujer quería cobrar un seguro de vida y reclamárselo al gobierno por toda esta historia de la guerra y que él era ingeniero geólogo. Bueno, se dice que no es real, pero bueno, eso por ahí en otro momento lo podemos tocar. Acá en la base Dulce también era otro Disneylandia de cosas de Frankenstein. Se testeaban aviones enormes que se ponían en la cima de la base. Se le daban grandes shocks de pulsos electromagnéticos para ver cuánto resistían los controles y no, se hacían todo tipo de experimentos, además de que era la capital de las mutilaciones de ganado. Empezaron ahí. Pero bueno, al final lo que sucede es que lo que sucedía en la montaña de Manzano,
él después termina teniendo una crisis nerviosa, pero después vamos a ir viendo de qué se trataba. Había un centro, digamos, astrológico ahí en la montaña de Manzano que se llamaba Starfire, proyecto Starfire, que se daba a conocer a la gente como que era básicamente telescopios para investigación espacial, pero no, el proyecto Starfire era lo siguiente. Los satélites soviéticos pasaban a menudo, o sea, los satélites espías pasaban todo el tiempo por estos lugares, por todas estas bases, porque hay que entender que es el lugar más importante de Estados Unidos, donde cualquier experimento que se te ocurra, cualquier invención que se te ocurra, ha salido de ese lugar, como digo, está Sandia Labs, Los Álamos, y bueno, después vamos a hablar un poquito de que toda la gente detrás de los UAP, todo este club, ha Está. pertenecido a ese lugar en algún momento, salen de ahí, salieron todos de ahí, y casi todos con el mismo expertise, digamos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El proyecto Starfire era lo siguiente. Era un telescopio que estaba diseñado, se llama óptica adaptiva. Lo que hacía básicamente es poder mirar hacia el espacio de día y esta, digamos, aberración, esta distorsión que tenemos sobre la atmósfera hace que uno no pueda ver exactamente un objeto. Entonces, lo que hacía estos telescopios tenían un espejo adaptativo, era una especie de espejo dinámico, o sea, que no estaba fijo, que se movía según la aberración que tenía la atmósfera. O sea, se adaptaba a las aberraciones de la atmósfera. Si uno lo veía, era como una especie como si fuera un agua moviéndose, pero era un espejo, que tenía una especie de soportes y una torsión que hacía que se adaptara a la atmósfera. Entonces ellos podían ver exactamente de qué tipo de satélite se trataba el que pasaba. Los soviéticos se enteraron años después. Entonces los tipos con un láser se comunicaban a estos satélites lo que hacían, no los, como siempre digo, no los derribaban ni los desactivaban. Lo que hacían eran mandarlos de vuelta, cosas así. Los tipos no entendían nada. Digo, ¿qué pasó? Entonces, y los rusos nunca se enteraron de eso. Esto funcionó durante muchos años. Por eso era tan secreto. Y lo que estaba interceptando Paul eran las comunicaciones de estos telescopios, del proyecto Starfire. Ah, mira vos. Pero no solamente eso, sino que este telescopio, Starfire. lo que tenía que hacer durante de día y de noche era crear una especie de estrella artificial para poder saber cuál era el enfoque. O sea, de noche con una estrella podían medir cuál era, digamos, la distorsión que tenía la atmósfera para que este espejo se adaptara y pudiera reconstruir cualquier imagen que necesitaran. Entonces, tenía un láser muy potente que lo que hacía era proyectar básicamente una estrella artificial en el cielo. Hay muchas, hay muchas fotos raras, eso me olvidé nombrar, de la base de Manzano. Hay lugares que vos los fotografías y los edificios no se ven, están pintados con una pintura que no sale en la foto, nunca nadie supo por qué. Hay una especie de resplandor que se ve de la base muy gigante, que esas fotos se van a ver, y es por este proyecto Starfire que lanzaba un láser muy potente que solo era visible en la foto, no era visible al ojo humano. Entonces, esto fue lo que todo este tiempo protegieron de Paul Benewitz, el proyecto Starfire, que básicamente lo que hacían era desactivar los satélites soviéticos ¿Esto y nadie se se tenía... desclasificó después? ¿Se desclasificó esta información? No, en realidad no. En realidad se ha sabido, se ha descubierto, porque ya fue obvio durante muchos años, pero básicamente era eso, y los soviéticos no sabían. Los soviéticos les volvía el satélite y pensaban que era porque estaba fallado, porque tenía problemas de comunicaciones, se los reprogramaban. Ah, por eso era muy Con- importante el Top Secret. Claro, claro, muy o sea, importante. por eso Paul Benewitz Vital. se había metido en algo bastante, digamos, jodido. Entonces, ese fue, digamos, la causa de todo esto. Después, bueno, hay unas ramas muy locas con esto de Starfire. Hay un libro de Ingo Swann que se llama Starfire, y yo todavía no lo terminé de leer, bueno, da la casualidad que se llama así, él lo escribió hace muchos años, y en la portada se ve un satélite, un rayo láser en la cabeza de una persona, como si la mente tuviera algo que ver. Y bueno, y ahí ya entraríamos todo en este campo de la visión remota, del MK Ultra, el resto de la gente. Pero bueno, lo que pasa, esta historia es fundamental porque hay que tener mucho cuidado de la información que uno recibe y de la información que uno cree. Exactamente. Y lamentablemente hay que ser sinceros, la mayoría de la información que conocemos de hoy en día no es real y han venido de los servicios de inteligencia, se han propagado, han utilizado los ufólogos para propagarlo. Exactamente. Lamentablemente es así. Yo sé que es medio pincha globo, No, no, pinche, no, pero pero aparte, Mauro, yo creo que también es un poco de manual. No hay que tener mm, muchas luces, o sea, lo que vos decís es algo muy específico de Paul Benewit, pero no hay que tener muchas luces para tratar de entender
digamos, que estamos haciendo en este programa, de quiénes están detrás de los UAP Mm. y toda esta gente involucrada, que intervinieron indirecta o directamente con la CIA. Sí, sí, la Entonces, CIA o la DIA, que es lo mismo, la CIA de la parte militar, o la FOSI, que es la parte de Air Force, es todo lo mismo, son entonces todos los servicios. por eso el título acá Ujú. dice MK Ultra y los UAP. Tiene mucho Sí, que ver porque justamente eh, está toda esta desinformación de una manera que el propio Paul Benowitz, a través de todo eso lo vas a contar, terminó en neuropsiquiátrico. sí, sí, en el 2003 murió, estuvo 3 meses internado y murió por bueno, lo que se dice en inglés, un meltdown o un breakdown, una quiebre mental, básicamente, de estrés. Está ese dato que también es bastante peculiar, que el tipo, mientras estaba internado en el neuropsiquiátrico, él decía que lo estaban abduciendo y se lo estaban llevando. Y los investigadores, como bueno, después está Bill Moore, que Bill Moore es un tipo que, bueno, fue el que desencadenó muchas de estas cosas. Eh, este Greg Bishop también, cuando supo de este tema, a Paul le encontraban las marcas, él tenía las marcas de las abducciones, pero ellos decían que no salía de la habitación, que estuvo 3 meses internado ahí, entonces hay cosas muy extrañas, hay un montón igual, esto que abarcamos es un pequeño porcentaje, pero hay muchísimas historias más llamativas sobre Paul y sobre un montón de cosas de otros investigadores. Bueno, Bill Moore es un tema, porque Bill Moore entraba en la casa de Paul Benowitz a cambio de información de la CIA sobre el libro que escribió el día después de Roswell. Que básicamente toda la historia de Roswell también fue entregada por la CIA. Después aparecieron otras personas, que fue este tipo de los ataúdes, que conoció a la enfermera, que qué sé yo, ¿viste? 40 años después dice que tenía una libretita, que son Bueno, cosas muy... aparte Ujú, nosotros vimos con Mauro, estuvimos investigando y viendo este video documental que es de Minaj Men, donde este Richard ujú, Doty, él, dentro de lo que dice él, ¿no? Que bueno, que él prácticamente le puso pescado a Pedro a Paul Benewit. Se hicieron eso porque vio algo que no tenía que ver y lo enterraron en un ujú, órgano psiquiátrico. Entonces, esto sería lo básico. Si la CIA o los servicios de inteligencia de la Fuerza Armada es capaz de meterte pescado podrido hasta un tal punto de llevarte a un neuropsiquiátrico, yo no debo imaginar de las personas, como Mauro siempre lo dice, que están detrás de los UAP, donde quieren saber la verdad, y cuando uno empieza a nombrar a estas personas, todo esto me lo ha dicho Mauro en privado, porque a veces charlamos en los WhatsApp, ¿qué garantía tenemos que estos tipos que están de los UAP realmente tengan, digamos, la intención benigna de saber la verdad? Mientras que detrás de todas estas personas han sido directa o indirectamente experimentos con la CIA. Yo acá voy a nombrar un par de personas bueno, acá está el libro este Aviar, que bueno, vos sabés lo que es el libro, supuestamente es un libro donde hay gente de inteligencia que tenía el nombre de pájaros, no es algo que según Mauro dice que es verdad, pero son muy llamativos los nombres, por ejemplo, John Alexander, Bob Collins, Richard Doty, Christopher Green, Pete Green, Scott John, Ernie Carl Strauss, Bruce Mackay, William Moore, mira, Ron ujú. Pandolfi, Putov, Jack Ballet también lo nombran acá. O sea, toda esta gente tienen conexiones directas o indirectamente con la CIA, tuvieron trabajos, que ahora los vamos a desarrollar. Y Mm. la pregunta es, la que dice, me lo dijo Mauro, ¿hay que creerle a esta gente cuando dicen, no estamos nombrando ni siquiera Elizondo, porque está fuera de rango, pero sería lo mismo? Es Uno, el más evidente, creo yo. claro, uno puede confiar en estos antecedentes con la CIA y la intervención de la gente que desclasifica y dice realmente estar detrás de la verdad de los UAP. Yo no. No. Hay que entender algo con Jacques Vallée. No, no voy a indagar mucho en eso, pero la segunda potencia espacial es Francia. O sea, Jacques Vallée no es de casualidad que es un francés que estuvo con Alan Hynek y esto, no, no. La segunda potencia espacial del mundo es Francia. Por eso Jacques Vallée está en el juego de la ufología. Eso, no voy a indagar más en ese tema, No, pero está bien. la gente tiene que entender eso. No es francés de casualidad porque sí, como la película de Encuentro cercano al tercer tipo. No, él defiende el programa aeroespacial francés, que ha tenido
eh, atrocidades durante los años. No, tampoco vamos a entrar en ese tema. Y él se dedica a encubrir un poco eso y a ponerle un poco de fantasía a eso para que sea suave y para que no se termine descubriendo. No vamos a entrar en ese tema, como digo. Y el tema de la inteligencia es simple, son agentes de la CIA, Central Intelligence Agency, o sea, los oficiales de inteligencia manipulan a la gente, o sea, Sí, por eso ellos están en la inteligencia. Entonces, claro. ¿cómo yo puedo confiar en gente que está entrenada, se entrenó toda su vida para manipular la mente de las personas? Es ridículo. Yo la verdad que Exactamente. no lo puedo entender. Lo llamativo de esta gente, vos decías del aviar, es una hipótesis, pero bueno, es válida, o sea, no es real, o sea, no, ¿Qué no es el quiere decir aviar? que ¿Qué es el aviar, Mauri? el aviar se le llama a todo este grupo de desinformantes, que es una especie de De club. Majestic 12 moderno. Todo lo que vemos hoy en día es una especie de Majestic 12 moderno, todo esto de Two Stars Academy. Y hay que tener en cuenta esto, toda esta gente ronda los 90 años. 90 años. Hal Puthoff, John Alexander, Bruce Maccabee, rondan los 90 años. Son gente que tendría que estar retirada, disfrutando de su júbilo, y sin embargo están metidos en esto. Y eso también para la gente tiene que ser muy llamativo. O sea, estuvieron metidos en la inteligencia toda su vida y todavía no se retiran y siguen infiltrados en los medios de comunicación hablando sobre los UAP y hablando de esto y lo otro. El otro punto en común que tienen todos estos personajes es la tecnología láser, es ser ingenieros en láser. Tanto Hal Puthoff, ingeniero en láser, John Alexander estuvo en Los Álamos trabajando con láser toda su vida, Bruce Maccabee fue uno de los pioneros que estuvo con todo el tema de las frecuencias y de láser en los submarinos. ¿Cuál otro? Me falta alguno más. Kit Green. Sí, Kit bueno, Green. Kit Green estuvo metido en la masacre de Waco. Se dice que por él hubo el problema que hubo y toda la gente que murió porque el tipo llevó unos equipos de frecuencia y la gente se volvió loca. Ahora no vamos a meternos en ese tema, pero hay evidencia de eso, de que el tipo estuvo metido en eso. Además de que ha hablado pavadas, ha dicho de que el video de la autopsia de los extraterrestres fue real. es O terrible sea, eso. Es estamos terrible. hablando de que la mayoría de todos estos personajes, algunos se me debe estar escapando. Bueno, Gary Nolan no está metido en láser, pero Gary Nolan está de la mano, es como un minion de Kid Green, básicamente. Toda esta gente no solamente estuvo laburando para inteligencia o trabajando para inteligencia, sino que estuvo metida en el láser. Como antes nombré el proyecto Starfire, lo nombré que del proyecto Stargate da la casualidad que Ingo Swann hace un libro llamado Starfire también, que supuestamente no está relacionado, nada que ver. O sea, a lo que voy es que hubo ahí unos proyectos secretos y unas máquinas secretas que están relacionadas con el láser y tal vez con otras cosas que, bueno, no vamos a indagar en eso, pero a lo que vamos es que el perfil de esta gente es totalmente llamativo. Cada uno tiene un historial negrísimo. John Alexander ha escrito un libro llamado The Future War, La Guerra Futura, donde describe todas las cosas que le pasa a la gente. O sea, lavados de cerebro, manipulaciones psicológicas como el MK Ultra. El tipo pertenecía, la gente piensa que porque pertenecía al equipo de armas letales, no letales, el tipo hacía cosas buenas. No, arma no letal significa que no te mata, pero te destruye. No es que son buenas, que son benignas. Lo otro que hicieron con John Alexander es haber hecho esa película de George Clooney que se llama El hombre mirando a las cabras, The Man Stares at the Goats, que lo ponen a John Alexander como si fuera un hippie bueno, que quería pasar por las paredes, y eso es una parodia, eso es una mentira. Las cosas que ha hecho esa gente es terrible, ¿no No, es? no, sí. Así de, ellos te ponen esa película para que vos pienses que ese es el perfil de John Alexander. No es ese, es mucho más oscuro, Sí. oscurísimo. Mirá, El de acá. toda esta gente. Son mengueles, Sí, realmente son sí, sí. mengueles. De hecho, Sí, sí. Yo estoy Kit Green, convencido. Kit Green heredó el MK Ultra de Sidney Gottlieb. Claro. La era del ácido de las drogas con Sidney Gottlieb se terminó y pasó a ser de microondas y de láser con Kit Green y con toda esta otra gente, que son, por eso se dice, son parte del aviar, de la inteligencia, porque entre ellos tienen un nombre de pájaro. Uno Claro. se llama Halcón, el búho es, ¿cómo se llama? Hal Puthoff, que Hal Puthoff es, digamos, El maestro de los es maestros. el maestro de los maestros. Hay un montón de cosas. Hal Puthoff tiene una empresa llamada EarthTech, que nadie sabe de dónde factura, que hay muchos que piensan que directamente es una empresa totalmente negra,
de la que en un momento se ha hablado de que han reclutado gente para misiones a Marte. Hay un montón de cosas oscurísimas de toda esta gente. Entonces, ¿qué pasa? Toda esta gente tomó como una carita linda a este Tom DeLonge, que es un músico punk, con su Stars Academy, que después todos son todas empresas, porque reciben donaciones, todos ganan plata con esto, no es nada del otro mundo. Pero es un tema muy jodido y realmente hay que apoyar a los investigadores civiles, no a esta gente, porque son manipuladores Claro que son mentales. manipuladores, claro, claro. Entonces, vos no le podés creer. Ahora, hace poco están mostrando unos videos de Wisconsin, de la casualidad, son reflectores. O sea, realmente están pasando ese video por todos lados, son reflectores, o sea, se nota, o sea, y se la pasan poniendo videos falsos de esto, del otro. Hay conferencias con Chris Mellon que tiene un ovni atrás que es un globo, todo el mundo sabe que es un globo que tiene forma de pito, básicamente, y el tipo lo tiene atrás en una conferencia con cientos de personas. Y realmente es vergonzoso, y es Claro. vergonzoso que la gente esté apoyando estas cosas. Lo vuelvo a repetir, hay que apoyar al investigador civil, no de ninguna agencia gubernamental o de inteligencia. Seguro. Mira, acá te voy a dar una breve referencia de John Alexander, del libro Javier, donde, bueno, él le dice que el Cepingüino es teniente coronel John Alexander, director del Departamento de Armas No Letales del Laboratorio Nacional de Los Álamos. Y Ujú. supuestamente ha estado involucrado con experimentos de visión remota, guerra psíquica, control mental. Algunos dicen que el coronel Harold Phillips, nombrado como jefe del grupo de trabajo OVNI de Howard Bloom. O sea, un tipo que tiene estos antecedentes de Ah, visión tremendo. remota, involucrado con la MK Ultra. ¿Entendés? ¿Quién le puede creer cuando el tipo esté hablando diciendo no, porque hay que ver la verdad, que esto, que el otro? Es todo una desinformación, es un sapo. Y muchos se comen ese sapo de una manera terrible y son gente que no son tontos, es gente inteligente y no puede darse cuenta que todo esto es toda una desinformación. Claro, Y o no es sea, que, no sí, es que, sí, perdón, sí. perdón, no es que No, seamos no, negacionistas recalcitrantes, no es eso. Yo recreo en los ovnis, creo en la adopción, estoy convencido de que existe, encima yo voy más allá, que siempre lo repito, hablo de la parasitación, inclusive, bueno, ustedes ya saben que yo soy uno de los conocidos con el tema Corrado Malanga, pero comerte este sapo de todos estos nenes de la CIA, como decimos siempre con Maure en privado, y si no, porque Putov, porque John Alexander, son todos tipos que tuvieron sucio, entonces a mí no sé, que digan del tema UAP, que estén detrás de ellos, a mí no me cierra, ¿no, Mauro? no, para nada. De hecho, como te digo, muchas de las cosas de las que ellos hablan, o sea, Gary Nolan y Kit Green, que habla de las frecuencias electromagnéticas y esto y lo otro, son las armas que han desarrollado ellos durante años. O sea, eso es a lo que Exactamente. vamos. O sea, que ¿Quién le puede creer? probablemente ellos estén hablando de lo que crearon, de los proyectos en los que han estado involucrados. Eso es lo más ridículo. Entonces, yo siempre hago énfasis. No hay que apoyar a ninguna agencia gubernamental ni de la CIA. No les van a decir nada, nunca. No, Simplemente los van a engañar y le van hace poco, ¿qué hicieron hasta ahora? Volvieron a sacar de la galera el Roswell. Que los cuerpos están ahí. Volvieron a poner videos que no sirven para nada, que ya, bueno, ya lo hemos analizado, que claro. es básicamente el tic-tac, que es un tanque de gas con 4 propulsores que sí se mueve ni se sabe si es real. Algunos hasta dicen que es parte del entrenamiento de los aviones. Entonces, te van a vender todas estas cosas para mantenerte enganchado, para seguir facturando, porque ellos ganan dinero con esto. O sea, y Exactamente. usan su dinero y piden financiamiento. Dame financiamiento para seguir investigando, igual que Bigelow y AUSAP, y hacen sus tongos de financiamiento y ganan plata, y la gente lo apoya. Entonces, yo lo que digo es, apoyen a los civiles, apoyen al investigador civil, al que pone plata de su bolsillo, al que nadie le paga, al que nadie lo compra, y no tiene ninguna intención de manipular a la gente. Obviamente, eh, la realidad es que yo no veo la diferencia, porque a veces veo artículos que hablan de la investigación espacial, de cómo los tipos no hicieron nada todavía. O sea, hizo más el investigador de campo con su pequeño equipamiento de lo que hacen estos tipos, que lo único que están haciendo es venderte videos berretas. Sí, sí, sí. De hecho, Igual mira, que este otro, ¿cómo se llama? Jeremy Corbell. Son todos truchos los videos. El del efecto bokeh triangular, lo lleva Bob Lazar, que Bob Lazar también era un proxeneta que terminó preso por haber tenido una casa de burlesque. Entonces, no podemos creer más en estas personas porque no nos van a dar nada y nos van a tener así
como Nick Pope, que decía, le iba a mostrar esta foto en el año 2077. Bueno, ya sabemos cuál es el futuro de la ufología. Claro, por eso justamente yo, el análisis del MINIS, que es lo que sacaron este video triangular, que se ve verde con un objeto triangular, Sí. que en mi canal lo analizamos. Y yo lo que veo en ese análisis, si lo pueden ver en el canal, es un objeto triangular y las estrellas también son triangulares. Está fuera de Es foco. obvio, es Está fuera obvio, de es foco obvio. con Strovers. Y lo pusieron en CNN español diciendo que eso es legítimo. Acá lo Mm. único que quizás sería verificable es que los pilotos confirman de que estas imágenes y videos sean reales, pero capaz que a los mismos pilotos le dan orden de decir eso. Y todos los Ah, videos están todos con fuera de calidad, que lo dicen que es a propósito. Entonces es más de pescado podrido. sí, a la misma vez te dice, sí, pero tenemos videos que son tan buenos como lo que te gustaría ver. Y bueno, ¿y entonces? Claro, ¿Qué pasa? No te lo van a mostrar y mientras tanto te van a seguir poniendo la guita, porque hay que poner la guita. claro. A ver, uno tiene que entender que todas estas cosas de True Stars Academy, todas estas cosas que inventan, una que tienen donaciones, tienen Patreon, esto, el otro, porque la gente va a los eventos y aplaude, Sí, como la gente de acá, ¿no? Por claro, supuesto claro. también. Entonces, y hay mucha gente que paga, hay mucha gente que pone plata porque piensa que está, digamos, soportando una causa justa, pero además de eso está la financiación del gobierno. Sí, sí. Entonces, cuando ellos reciben financiación del gobierno, están de fiesta, Sí, sí, porque seguro. Jalputov y cosas pueden seguir invirtiendo en sus programas espaciales secretos, en sus horroridades, y este Tom DeLonge puede seguir ganando plata porque ya no toca más la guitarra o el bajo, no sé qué tocaba. Ahora, bueno, hace poco vino, tocó de vuelta, entonces ganan todos y lo único que pierde es el ciudadano, porque le chupan los impuestos y sigue con la ilusión de que el extraterrestre va a venir. Entonces, a ver, es simple. Si los extraterrestres no tienen ninguna intención de mostrarse, ¿qué vamos a ganar con la exploración espacial y con la tecnología y con el equipamiento? Si ellos no quieren hacer contacto con nosotros, ¿qué? Le vamos a sacar una fotito, una fotito que va a aparecer y va a aparecer como el pito de Chris Mellon que tenía atrás de la nuca, y va a decir, esta nave, sí, y eso cuesta los impuestos de la gente y la ilusión de las personas, no, Sí, sí, no, para por nada. supuesto, por supuesto. Pero vos sabés que yo también noto que muchos, digamos, eh, eh, que hablan sobre el tema, los que están en el fenómeno de ufología, yo creo que en el fondo están convencidos de que esto es así. Ese es el punto. Porque ponele que vos me digas, mira, yo soy del Pentágono, porque aclaremos que ni el Pentágono, ni la CIA, ni el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea Norteamericana no son servicios de beneficencia. Ellos no están en pos de mejorar al pueblo, están a hacer lo contrario. Y yo siento que Son si viene y me diga, manipuladores. no, no, vienen que me digan, mira, che, yo te pongo guita y habla a favor de la desinformación. Es una cosa, pero que vos te lo creas en el Mm. fondo del alma, que todo esto es una desclasificación real, es tremendo, vivís en una nube de pedo. Pero Y bueno, somos todos Paul Benowitz. cada uno, exactamente, cada uno ve lo que tenga que ver. Mira, acá te doy el ejemplo, por ejemplo, ese que yo siempre lo digo, que esto es de manual y lo digo en varias entrevistas. El caso Elizondo. Acá está en la revista Infobae. Elizondo, ex jefe del Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales. El 4 de octubre del 2017 presentó su renuncia a través de una carta dirigida al secretario de Defensa, James Mattis, que advertía los desafíos burocráticos y mentalidades inflexibles eran un obstáculo para que se tomaran en serio las amenazas aeroespaciales anómalas. Entre autoridades del departamento, Elizondo no estaba de acuerdo con el secretismo excesivo y la oposición interna con la que se enfrentaba a diario. Eso es de manual, eso es un pescado podrido, que el tipo renuncie, pues dice, no estoy de acuerdo porque me tapan información y renuncia. Aparte es de manual, es capaz que un chico de 7 años entiende que Elizondo sigue trabajando y para desinformar. Y está en muchos canales y dando reportajes que no dice nada. Y la gente, yo lo que más me preocupa, que creen que es verdad lo que dice. Está bien, cada uno es libre de hacerlo, es democracia, cada uno interpreta lo que tenga que interpretar. Pero estos El- nenes de la CIA, estos están entongados, no se les puede creer nada, Mauri. No, por supuesto que no. Y mientras tanto ganan dinero. Hacen una serie en History Channel, Unidentified, esas cosas. Y mientras tanto hacen plata de todos lados. Porque son empresas. Más de una vez van a escuchar a ellos mismos diciendo, la empresa, mi empresa, cuando hablan de To Stars Academy. La empresa, lo dicen ellos mismos. Es una empresa para generar dinero. Los casos hacen agua por todos lados. El otro día me recordaba el caso del bosque de Rendlesham, ese.
que el tipo dice que la nave descendió y estuvieron 45 minutos. O sea, una nave de procedencia, digamos, desconocida, baja en una base estadounidense en Inglaterra y nadie hace nada. O sea, tendrían que estar dándole con ráfaga ametralladora, con una bazooka, todo, pero los tipos tuvieron 45 minutos, no sé qué hicieron, tomaron mate al lado de la nave, sentado en la nave. O sea, ¿quién cree esa historia? O sea, yo sé que muchos van a decir, no, porque es el caso, pero no se cae por todos lados. Lo que dice Peniston es ridículo. El otro tipo, no me acuerdo cómo se llama, las versiones cambian. Entonces, son inventos, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, hay cosas que no son inventos. Lo que no es invento es cuando hay víctimas civiles. Claro, Eso no son inventos. Cuando hay una víctima civil, ahí es donde hay que ir. Es ahí, en los casos que hemos tenido acá en Argentina. Yanca, Eugenio Douglas, viejos casos, ¿no? ujú, Algunos no tan víctimas, pero bueno, pero por lo general siempre ha habido una víctima, siempre ha habido alguien lastimado, alguien que murió al tiempo, y esos son casos reales, ¿no? Estos tipos, gente de inteligencia que te inventan cuentos y pavadas que te dicen, ¿cómo? Hay muchos casos que hay que realmente poner la vista gorda y decir, esto no tiene sentido. Entonces, hay un montón de cosas para ver y para discutir, porque la realidad es esa, hay que discernir lo que es basura si lamentablemente no encontramos extraterrestre, y bueno, no lo encontramos hasta que lo encontremos, pero no podemos seguir comiendo basura de toda esta gente porque ya pasaron 50 años, 70 años de la ufología. No podemos seguir comiendo mentiras y mentiras. Es hora de... Hoy en día tenemos los medios, con internet, tenemos información que antes no teníamos acceso. Y si realmente le pone uno un esfuerzo, puede llegar a conclusiones que antes no se llegaban. exactamente. Entonces, pero no perdamos el tiempo prestando atención a esta gente porque tenemos que entender que vienen, lo vuelvo a repetir, son mengueles. Por ahí la gente no lo sabe, búsquenlo, miren hacia el pasado, o sea, Está en heredaron los Wikipedia. proyectos, Lo de John Alexander está en Wikipedia. en cualquier lado lo van a encontrar, son mengueles. Entonces, ¿cómo puede ser que yo esté mirando un show de televisión donde Mengele me está hablando sobre los ovnis y diciéndole que esto, que lo otro, mezclando con, bueno, no vamos a entrar en mezclando lo que pasa después, que hay más allá de la vida, que es un desenfoque total. Olvídense de los ovnis de Chapa, no nos olvidemos porque fueron crímenes. Alguien cometió esos crímenes, porque le han arruinado la vida a mucha gente. Sí, tal cual. Los verdaderos casos de ufología le han arruinado, como Dionisio Yanca, como muchos otros, le han arruinado la vida y son crímenes que siempre van a quedar abiertos. No se puede decir a los ovnis de Chapa y Tornillo ya fue. No, no fue nada, porque nunca supimos qué pasó. Y si un día podemos llegar a saber qué pasó, vamos a saber hacia dónde nos dirigimos con el caso. Entonces, eso es lo que ellos quieren, que te olvides de los crímenes del pasado y que te desenfoques de todo lo que estamos viviendo ahora, de todo el fenómeno. Y vuelvo a repetir, hay que poner énfasis en apoyar a los civiles, a los investigadores civiles, como vos, como yo, como muchos de nuestro grupo, y no a estas agencias que son manipuladores mentales, y lo vienen haciendo bastante bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Realmente salieron con la suya. Sí, sí, Por sí. eso nosotros tratamos de batallarlo desde nuestra humilde posición. Exactamente, exactamente. Mauri, bueno, para ir cerrando. Entonces, en pocas palabras, resumiendo, hubo un caso de un tipo llamado Paul Bennewitt que vio algo en una base y los propios de la base le vendieron una contrainteligencia de pescado podrido pretendiendo de que Paul Bennewitt veía ovnis de verdad y no lo era. ¿Qué pasó? Esta persona terminó en el neuropsiquiátrico hecho pelota a la cabeza por la contrainteligencia de la propia inteligencia de las Fuerzas Armadas al cargo de Doty. Entonces, en Ujú. pocas palabras, el MK Ultra y los UAP y los que están detrás de los UAP es la clave de confiar o no confiar. Mauro, cerrando tu deducción o tu conclusión a todo esto. No, bueno, nada, eso, como digo, hay que tener cuidado con la información que uno consume y la que uno cree. Eh, realmente hay que investigar las fuentes. El caso de Benewitz es, como lo dije antes, es una víctima de todo esto. Y bueno, no seamos víctimas nosotros de todos estos agentes ahora, que en realidad deberían estar retirados y con 90 años siguen poniendo énfasis en desviar la atención y manipular la mente de las personas, porque por algo lo hacen, ¿no? Yo creo que realmente ellos deben querer dejar de trabajar para las agencias, pero no le queda otra que estar ahí. Ok, Mauro. Bueno, ahora Mm. quiero que anuncies tu canal, donde te pueden encontrar.
Mauro tiene unas fascinantes teorías con lo que tienen que ver con algunos casos de la ufología que podrían estar ligados con alguna especie de servicios de inteligencia rusa o modelos top secret de espionaje y se pudo haber entrelazado entre los casos de ufología nacional. Es muy bueno que vean su canal. Mauri, ¿cuál es tu canal? Mi canal es Alter Anómalo, lo pueden encontrar en YouTube, Alter Anómalo en Facebook y mi Facebook personal que es Mauri González, con Z las dos veces. Instagram Alter Anómalo por ahora no tiene, pero Mauri Gon en Instagram también me pueden encontrar. Así que bueno, el canal es relativamente muy nuevito, pero bueno, pueden encontrar cosas bastante interesantes. Sí, muy interesante. Yo les recomiendo que vean que hay teorías que hasta a mí me hicieron mucho ruido y tienen que ver también con el tema de que las investigaciones que yo hice con el tema de mutilación del ganado se obtuvieron cosas que dejan la boca abierta a uno. Mauri, muchísimas gracias por estar en mi canal. No va a ser la última vez. Es un tema que me apasiona, lo de Paul Bennewitt. Así que vamos a ir investigando con esto y tenemos en proyecto otras entrevistas más muy, muy importantes. E inclusive va a estar el amigo Checo también ahí. Así que bueno, Esperemos que sí. Mauri, creo que va a ser el último programa del año. Estamos en 29 de diciembre. Así Ujú. que gente, nos vemos en el próximo video. Gracias y feliz año. Gracias por tenerme. Feliz año para vos también. Chau, chau. Mira, vamos con ese. My gosh.